Pues hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, bienvenidos a esta nueva entrevista dentro del podcast Fintech Talks. Dejadme que presente antes que nada a Daniel Lacalle, nuestro invitado de hoy. Daniel, ¿qué tal estás? Muy bien, encantado. Muchísimas gracias por invitarme. Un placer para nosotros. La verdad es que tercera temporada de Fintech Talks ya tocaba, ¿eh? Era unos invitados que teníamos ahí, que decíamos, tenemos que tener a Daniel un día. Pues nada, bienvenido. Este es tu podcast, o sea que muchas gracias por estar con nosotros. Daniel es doctor en economía, es economista jefe de Tresis y autor de distintos libros. Muchos libros, Daniel. Publican muchos libros, pues algunos Libertad o Igualdad, Viaje a la Libertad Económica, La Gran Trampa, La Madre de todas las batallas, Nosotros los mercados, que yo es el primero que me leí, debo decir. Oye, ¿cuál es el que le tiene más cariño, Daniel? Bueno, yo creo que siempre se le tiene más cariño al último que has escrito, Libertad o Igualdad en mi caso particular, pero yo diría que todos tienen un momento muy especial, ¿no? Ya la verdad es que pues un poco pasa como, no es lo mismo un libro que un hijo, pero pasa como con los hijos, que les tienes pues igual cariño a todos. Que por cierto, los que nos estáis viendo este vídeo en YouTube, que sepáis que la entrevista completa con algunas preguntas adicionales sobre cuál ha sido el mayor acierto, el mayor error, cómo empezó a invertir Daniel Lacalle, lo tenéis todo extendido en el podcast, ¿vale? Podcast Fintech Talks. Ahí tenéis esta entrevista con Daniel extendida y además muchos más contenidos que os van a gustar. Daniel, por ir directos a la situación que tenemos ahora, acabamos de conocer el último dato de inflación en Estados Unidos, ¿no? Ese dato histórico por encima del 6, en España estamos los últimos que hemos conocido por encima del 5%, récords pues en Estados Unidos de 30 años. ¿Qué está pasando? ¿Por qué todo a la vez? ¿Cómo de pasajero o no, como nos están diciendo, es esta tensión en la inflación? Yo sé que esto es difícil de explicárselo a la gente, pero la inflación es siempre y en todo lugar un efecto monetario, ¿no? ¿Y por qué es un efecto monetario que suba el precio del gas o el precio del petróleo o el del aluminio, ¿no? En los años en los que nos han dicho que no había inflación, ¿vale? Hemos visto cómo toda la enorme cantidad de liquidez que inyectaban los bancos centrales iba parte a crédito, pero iba una enorme parte a activos de riesgo. Hemos visto cómo las bolsas alcanzaban máximos históricos, las valoraciones de las bolsas, los múltiplos de las bolsas pasaban de 11 a 17 veces PER, como en el caso de Europa, y de 14 a 23 en Estados Unidos, etcétera, más o menos, ¿no? Hemos visto una enorme expansión de múltiplos, los precios de los bonos a máximos, es decir, las rentabilidades a mínimos, valoraciones de private equity, todo, o sea, expansión masiva de la valoración de activos de riesgo. Y nos decían que no había inflación en precio, pero sin embargo, los precios de las casas, los precios de los bienes no replicables, sí subían mucho más que los salarios reales. Entonces, en el año 2020 ocurre una cosa muy diferente. Se cierra la economía y ante un problema que no es un problema de demanda, sino que ha cerrado la economía por decreto, se inyecta muchísima más liquidez y se aumenta a la vez el gasto público de manera desproporcionada. Entonces, reabres la economía y has generado el equivalente a reducir el cuello de la botella, de una botella de líquido, y a la vez llenarlo masivamente de líquido por la parte de la base. Entonces, claro, reduces el cuello de la botella, aumentas masivamente la cantidad de líquido, cuando viertes el contenido, cae en borbotones. ¿Qué estamos viendo? Exactamente eso. La inflación nunca ocurre: creo una unidad de masa monetaria, aumento un porcentaje inmediatamente de la inflación. Ocurre con decalaje de 18, 24 meses, depende. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Lo que ha ocurrido es muchísima más cantidad de dinero que se utiliza para crear una demanda artificial vía gasto público financiado con esa nueva cantidad de dinero, que crea un cuello de botella en muchos bienes y servicios, curiosamente, además, bienes y servicios en los que había sobrecapacidad: aluminio, cobre, navieras, por ejemplo, había exceso de capacidad masiva de las navieras, ¿no? Entonces, claro, crear masivamente dinero para financiar una enorme subida del gasto público también es un efecto monetario. La demanda
artificial que crea eso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La reapertura genera ese efecto dominó de subidas de precios que en realidad lo que es una reducción del poder adquisitivo de ese dinero creado durante ese periodo. La diferencia en el 2020 con respecto al periodo en el que, entre comillas, no había inflación, vuelvo a repetir que sí la había en activos financieros y en bienes no replicables, pero y recordemos que la inflación no es el IPC solamente, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que has generado un enorme cuello de botella a la vez que has masivamente incrementado el gasto público y tomado medidas de demanda. Entonces, primero salta por los activos que nosotros llamamos en el mercado value, que significa los que hay sobrecapacidad, ¿no? ¿Por qué? Porque está yendo mucho más dinero a aquello que está relativamente escaso, que son activos relativamente escasos, y eso va generando inflación en activos que están ligados a ese precio. Por ejemplo, pues obviamente cualquier activo que está ligado a la energía o al coste de los fletes marítimos sufre ese impacto, ¿no? Y más temporal, claro, que y más largo plazo de lo que nos dicen los bancos centrales, por supuesto. Porque los bancos centrales siempre utilizan el mismo argumentario. Primero te dicen que no hay inflación, aunque la haya en activos financieros, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, inmobiliarios, etcétera. 2, te dicen que es por el efecto base, ¿no? 3, te dicen que es transitoria, ¿no? 4, te dicen que es más o menos temporal, Bueno, pues veremos cuánto es. De todas maneras, el concepto transitorio es más que cuestionable, porque ¿qué es transitorio? ¿Un año? Yeah. 2 años, ¿no? Fíjate que hablabas de dos cosas, ¿no? De los precios de la energía y de los precios del transporte marítimo, ¿no? Que en este mundo globalizado es que están en todas, porque para todo necesitamos energía y la mayoría de las cosas que nos llegan bueno, nos llegan como nos llegan, pero en algún momento han estado en el mar, ¿no? Claro. ¿En qué eres más optimista que empiece a corregirse un poco estas cifras tan gordas? ¿En la parte de la energía o en la parte más de lo que tiene que ver con el tapón del transporte marítimo? Yo creo que probablemente en ambos. O sea, en el momento en el que tú subas los tipos de interés y se modere el aumento del gasto público financiado con nueva creación de dinero, lo que era... seguramente lo habréis discutido alguna vez, ¿no? En este maravilloso podcast. El monstruoso exceso que había en el sector marítimo, ¿verdad? En el sector naviero, ¿no? Eso vuelve al sistema, ¿no? Eso vuelve. Y además se crea lo que se llama el efecto látigo, ¿no? Ahora, entre comillas, sube el precio en términos nominales, ojo con mirarlo en términos reales, que es como debe mirarse, pero bueno, sube el precio en términos nominales, entonces alguien se pondrá el año que viene o estos meses a construir barcos en algo que ya sobraba y volverá a tener un efecto desinflacionista una vez que se empieza a destruir la demanda, claro, ¿no? Eso, no podemos olvidar que cuando nos dicen que la inflación es transitoria, básicamente por lo que nos lo dicen es porque cuando los precios empiezan a dispararse, terminan por corregirse como con destrucción de demanda. Ya lo vimos cuando el petróleo, ¿verdad?, se fue a $150 por barril en términos nominales, ¿no? Entonces, pues yo creo que empezará por la parte marítima y terminará por la parte de aquellas materias primas en las que hay menor problema de suministro. Recordemos que en aluminio, en cobre, en zinc, había exceso de capacidad, ¿no? Y que en petróleo, que nos dicen muchas cosas, sigue hoy, mientras estamos hablando, la OPEP y su socio Rusia, o los llamados OPEP Plus, ¿no? Mantienen más de 2,8 millones de barriles al día de capacidad ociosa escondida, no escondida, sino no puesta en el mercado, ¿no? Por lo tanto, estamos viendo una subida de precios que, como te digo, viene por ese efecto monetario de inyectar y aumentar masivamente gasto público en medio de una recuperación, ¿no?
¿Y por qué pienso que se verá antes en la parte naviera? Porque me temo que la obstinación de los gobiernos de implementar el plan de infraestructuras de Biden, el New Green Deal verde europeo, que son todo planes de fuerte exposición a activos de intensidad energética y intensidad de uso de materiales fuerte, pues eso mantenga la presión inflacionaria por lo menos a niveles más o menos altos, al menos hasta 2023. Oye, una cosa, hablamos del petróleo. Petróleo tenemos la industria del shale gas en Estados Unidos, ¿no? Ahí medio paralizada por la caída que hubo. ¿Qué crees que va a pasar aquí? ¿Se va a mantener esa industria medio parada? ¿O crees que con estos precios ya por encima de 80 muchos van a empezar a irse animando? Porque claro, al final es lo que decíamos, ¿no? Ahí está la amenaza de que de pronto vuelva la OPEP otra vez y te vuelva a expulsar del mercado, ¿no? Bueno, primero no podemos olvidar que a $85 el barril y a $6 por millón de BTU de gas, el sector de shale gas no es que sea rentable, es que es dinero regalado, ¿vale? Recordemos que el sector de shale gas había mejorado su eficiencia y de shale oil para llegar a un break-even que se movía en los $30-32 por barril. Entonces, ahora mismo es una máquina de generar caja y por eso están subiendo o recuperándose en bolsa. No se van a liar a invertir de manera alocada, ¿no? En un entorno en el que saben de ese efecto que estábamos comentando, ¿no? El efecto látigo, ¿no? Entonces, yo creo que las empresas están siendo más prudentes, pero el shale oil, el shale gas está funcionando y está subiendo lo que se llama el rig count, ¿no? El número de plataformas perforadoras en marcha mucho. Y está subiendo, claro, por eso que te digo, porque ahora mismo literalmente es una inversión pues prácticamente que genera pues una rentabilidad sobre el capital empleado pues de 5 o 6 veces por encima del coste de capital. ¿Cómo ves tú el equilibrio ahí en el petróleo? ¿Es por encima de 100 a lo largo de 2022 o estos niveles un poco por debajo antes Es muy difícil que... Yo no veo el petróleo llegando a los $100, pero bueno, obviamente el petróleo tiende a subir más de su nivel de equilibrio y tiende a bajar mucho más de su nivel de equilibrio. O sea, yo cuando trabajaba en la industria del petróleo, siempre decíamos que los peores a la hora de predecir el precio del petróleo son las empresas petroleras. Se equivocan siempre, ¿no? Entonces, la idea... ¿Por qué creo que el precio del petróleo tiene menos recorrido? Pues fundamentalmente por lo que estaba hablando antes, es que hay mucha capacidad ociosa. Hay mucha capacidad ociosa. O sea, las empresas de fracking que están ahora subiendo pues un 30-35% en bolsa después de haber caído un 80 o un 90%, no olvidemos, ¿no? Que a veces nos olvidamos del pasado, ¿verdad? Pero esas empresas que están subiendo tanto fundamentalmente porque pues hay una capacidad ociosa muy grande que no van a poner en el mercado, ¿no? Yeah. Entonces, y lo mismo con las empresas que están en la OPEP, ¿verdad? Entonces, bueno, pues que hay mucha capacidad ociosa y por lo tanto eso tiende, o sea, hay que ser muy cauteloso porque hay un punto en el que esa demanda empieza a cubrirse con barriles baratos y no olvidemos pues que oye, entra Irán, entra Arabia Saudí y el barril marginal te lo baja a $10 en un par de horas. Oye, de lo que preocupa tanto a la gente, porque hemos escuchado países que van a hacer pruebas de grandes apagones y demás, ¿a ti te inquieta? A mí no me inquieta esto del gran apagón porque me recuerda a lo del efecto 2000 y todas estas cosas, ¿no? Es en general una visión muy distópica de las cosas, ¿no? O sea, antes de que se estuviese hablando del gran apagón, las empresas
gasistas, las empresas, todo el mundo ya estaba trabajando para evitar el gran apagón, ¿no? Entonces, yo soy relativamente optimista en el sentido de que claro que hay retos, como te decía, claro, si tú multiplicas el gasto público en una recuperación de demanda en la que en una economía mundial que es just in time, has primero cerrado y te has cargado muchos de esos procesos just in time, pues obviamente va a haber problemas, ¿no? Pero fíjate que nosotros en España somos un claro ejemplo, ¿no? Estamos hoy a día 11 de noviembre y hace una semana que se ha, entre comillas, cerrado el gasoducto del Magreb y estamos sin problemas de suministro. Por lo tanto, ¿nos costará más dinero? Sí, yo creo que en general riesgo de suministro grave lo pongo en duda. Lo pongo en duda. Ok, bueno, nos alegramos de a ver si es verdad. ¿Cómo ves el tema de subida de tipos tú? Antes has dicho, bueno, que al final no quedará otra, ¿no? Pero ¿crees que va a ser más acelerado de lo que mucha gente está pensando? ¿O que va a ser un juego de ir soltando un poco la cuerda y la recogiendo otra vez? Yo creo que con todos los que estamos en el mercado deberíamos ya saber que apostar a que los bancos centrales anuncien un número de subida de tipos y lo que cumplan después es más subidas de tipos, es una apuesta perdida. ¿Vale? Los bancos centrales siempre van muy por detrás de lo que es la realidad de la inflación, del crecimiento, etcétera. Y por lo tanto, yo creo que es mucho más realista, no más prudente, pero más realista, pensar que de las subidas de tipos que se han anunciado para 2022, probablemente lo que ocurra finalmente es más bien, pues a lo mejor la mitad o ninguna, ¿no? Pero yo no diría ninguna, pero sí diría que es muy raro que veamos 3, 4 subidas de tipos el año que viene. Esta inflación, por lo tanto, no lo acabas de ver, ¿no? Como escenario central. Bueno, primero hay que entender que estanflación, en el sentido de estancamiento económico con altísima inflación, que es lo que hemos vivido muchos españoles, yo por ejemplo, etcétera, lo hemos vivido, ¿no? Eso es bastante más complicado, ¿no? Claro. Pero el riesgo de esta inflación, que es que las estimaciones de crecimiento para el 2022 y sobre todo para el 2023 se revisen significativamente a la baja, pero las estimaciones de inflación se mantengan o suban, ese sí que es alto. Ese sí que es alto. Y eso es equivalente a la estanflación en economías desarrolladas. Claro, nosotros los españoles decimos, no hay ningún riesgo de estanflación porque hemos vivido la estanflación de un país que era equivalente a un emergente, ¿verdad? Pero una estanflación en el sentido de que tengamos una inflación del 4 o 5% anual, con un crecimiento muy por debajo de lo que teníamos inicialmente estimado, pues eso es un riesgo que ahora mismo es muy superior al 60%. Un par de preguntitas más para acabar. De COP26, que estamos ahora, y todo lo que tiene que ver con transición energética, sí. ¿Qué feeling te genera lo que estás viendo? No, a mí yo separo dos partes, ¿no? Yo elimino la estupidez apocalíptica de los activistas, que es una ridiculez como la copa de un pino. Tenéis aquí detrás el libro de Michael Schellenberger, No hay apocalipsis, en el que muestra no solamente las equivocaciones, sino esa religión sectaria que se ha convertido esa parte. O sea, eso lo elimino. Elimino la parte de los gobiernos en cuanto a unos compromisos que son mucho más de titular que de realidad. Y me quedo con una evidencia, que es que la tecnología, la competencia, la innovación, lo que todos en el mercado llamamos el crecimiento sostenible, lo que es imparable, que es la inversión en sostenibilidad, etcétera, eso va a un ritmo que es muchísimo mayor
que el de los vendedores del fin del mundo y, desde luego, que el de los que se quedan dormidos en las cumbres, ¿no? Por lo tanto, yo veo que hay una transición energética que va muchísimo más rápido de lo que creemos. Veo que hay una innovación tecnológica que va a ir mucho más rápido de lo que pensamos, y lo estamos viendo con todo tipo de innovaciones y de cambios en el parque móvil, etcétera, y que eso pues, es parte de la solución, y que el verdadero COP26 está ocurriendo todos los días en el mercado, ¿no? Bien. Es interesante ese punto, ¿no? De la iniciativa privada, cómo está evolucionando en muchos fondos de inversión, también. Sí. Y el private equity, piensa que claro. Nos olvidamos muchas veces que el private equity, fundamentalmente lo que está invirtiendo, pero cantidades ingentes, y que le faltan proyectos para invertir, ¿no? Es en sostenibilidad y en cambio del patrón de crecimiento. Y en eso va a una velocidad que ni el ecologista vendedor de la muerte distópica, ni el gobernante que quiere mantener a toda costa su industria, entre comillas, estratégica, se dan cuenta. Y la última, en estos tiempos de reto desde el punto de vista de inflación, de la pérdida de poder adquisitivo, hablamos siempre de Activo Refugio. Fíjate, aquí en el podcast tuvimos le conoces bien porque has escrito libros con él, a Diego Parrilla en su momento, hablándonos de algunos de estos activos. Pero precisamente lo que estamos viendo ahora es que el oro prácticamente no ha corrido tanto. Sin embargo, Bitcoin como activo digital, refugio digital, sí. ¿Qué te suscita? Yo creo que el Bitcoin y las criptomonedas se convierten en un activo refugio para... Claro, nosotros estamos hablando en un país en el que tenemos el euro, que es una moneda relativamente estable, o en Estados Unidos, donde tienen el dólar. Pero tú díselo a un ciudadano turco, díselo a un ciudadano argentino, díselo a un ciudadano brasileño. O sea, piensa que nosotros en el año 2021 estamos viendo una cosa que es contraintuitiva para la inmensa mayoría de la gente que invierte, que es, se disparan las materias primas y se desploman las monedas de los países emergentes. Eso no es una casualidad. Eso es la destrucción del poder adquisitivo de la moneda por política monetaria, ¿verdad? Entonces, para muchos ciudadanos en esos países, comprar oro no es tan fácil, y mucho menos tenerlo. Sin embargo, las criptomonedas son relativamente más sencillas. Yo creo que esa es una de las razones. Yo creo que hay que tener oro, hay que tener una parte de la cartera en oro, porque a lo mejor Diego os ha comentado este símil futbolístico que utilizábamos también en el mercado, ¿no? Que es que en una cartera a largo plazo tienes que tener delanteros, tienes que tener centrocampistas, pero tienes que tener defensas y tienes que tener portero. Y el oro es el portero. El oro es el portero. Las criptomonedas pueden ser centrocampistas que van, que tienen, ¿sabes? Que tienen acceso también a meter goles. Pero hay que tener oro, hay que tener plata, hay que tener algo de criptomonedas, porque están transformando la capacidad de ahorrar de muchos ciudadanos en países donde se les está destrozando el poder adquisitivo de su moneda. Y yo particularmente creo que en un entorno en el que hay inflación y los bancos centrales van a mantener los tipos muy bajos y van a seguir comprando el máximo posible de deuda soberana, y por lo tanto manteniendo la deuda soberana muy cara, a mí me parece que la renta variable, particularmente la renta variable norteamericana, es mucho más interesante, desde luego, que la renta fija. Muy bien, pues iba a acabar con cuál te parecía más interesante, pero lo acabas de decir ahora, así que nada, fenomenal. Muchísimas gracias, Daniel, por tu tiempo hoy. Ha sido un placer charlar contigo este ratito. Muchas gracias a vosotros. Bueno, ya sabéis que si os ha gustado esta entrevista, los que lo estáis viendo en el canal de YouTube,
en el visor y el resto en iVoox, donde escucháis el podcast, pues agradecemos un me gusta, agradecemos también suscribáis al canal si no habéis hecho todavía, activar las notificaciones, ya lo sabéis todos. También, por supuesto, ha estado hablando Daniel de algunos países que han perdido poder adquisitivo, estos países, ha hablado de países emergentes. Oye, sabemos que tenemos mucha audiencia también. Oye, dejad vuestros comentarios con vuestras experiencias, que nos interesa conocerlos. Así que nada, terminamos aquí. De nuevo, muchísimas gracias Daniel por tu tiempo. Muchas gracias a vosotros, un fuerte abrazo.